Hola, mi querido aspirante a crononauta. Hoy estamos en el Yux D3. Es el número 211 de tu cronomeditación. Así que bueno, es un día eléctrico, tono 3. Hoy estamos activando aquello que en el día de ayer se polarizó y en el día de antes de ayer se unificó. Lo que se unificó fue algo que terminó produciendo un propósito para esta onda de 13 días y también para esta etapa final de tu cronomeditación de 52 días. El día de ayer eso se logró polarizar y el día de hoy esos polos que se establecieron ayer como un gran desafío que tuvimos que hacer, el día de hoy se activa con el fin de ser un buen servicio para la existencia del propósito de esta onda. Vamos a pedirle a Guilla que nos recite el mandato. Después de eso charlamos un poquito acerca de D3. D3. Yo soy fotográfico. Con el arte de los sentidos, activo con el fin de jugar vinculando la ilusión. Sello el proceso de la magia con el tono eléctrico del servicio. Me guía el poder de la visión. Mirá qué bien, nos está guiando X3, ya que la visión es el poder de la letra X. ¿Ok? Y siempre es del mismo tono, el Yux, que nos guía dentro del oráculo. Eso lo podemos ver acá abajito, ahí se ve perfectamente bien el oráculo del día. X3 es nuestro guía. Y cuando digo nuestro, en realidad me estoy refiriendo más que nada al Yux del día. Y el Yux del día es para poder crear el afuera de mi ser. Mientras que el dentro de mi ser lo estoy creando con el Yux de nacimiento. Desde que nací hasta que muera este cuerpo, siempre el dentro de mi ser va a ser creado con el Yux destino. Y la gran diferencia es que en esa creación, la chispa vital de mi cuerpo adquiere la energía del yux de mi destino. Pero para crear las sensaciones del mundo que supuestamente tengo fuera mío, el entorno físico, lo va a hacer con el yux de cada día. Por esa razón, al serlo, también se convierte en todas las ideas autoexistentes de las formas que hay alrededor de mí mismo. Y eso lo termina actuando lo colectivo de mi existencia. Podríamos definir que lo individual a nivel absoluto de mi existencia soy yo mismo, o sea, yo solito dentro del cuerpo, dentro de uno mismo. Y lo colectivo de mí mismo es Dios, que es lo colectivo de la creación. Es el ser de todo lo demás, es el espíritu de todo lo demás que hay afuera, es la conciencia de todo lo demás que hay afuera, es la inteligencia de todo lo demás que hay afuera, es absolutamente todo de aquello que hay afuera. Pero al ser creado ese afuera en mi prana, que es físicamente el electromagnetismo que se produce entre mis partículas subatómicas o que éstas están produciendo como si fuesen las sensaciones de lo que tienen en su proximidad, en sus cercanías, o sea, las presencias de las otras partículas subatómicas, eh, hace que Dios viva en paralelo en un eterno samsara de ser todas las cosas. O sea, es eso, después es eso, y después es eso, y después es aquello. Cada cosa en lo que yo estoy focalizando, ahí está la presencia de Dios. Ahí está la presencia del yux del día. Por eso que a la energía producida por el yux del día, la puedo sentir como el mundo que tengo alrededor. Mientras que, si por ejemplo aquello que tengo allá empiezo a hacer foco en esa forma, voy a terminar amortiguando energéticamente no con el yux del día, que es el que está utilizando Dios para darme la primer sensación energética de todo lo que tengo cerca, sino que voy a terminar amortiguando energéticamente con el yux de esa cosa, de esa forma. Que esa forma, en el registro de base de datos de la creación, tiene una fecha de origen y según esa fecha de origen adquirió esa energía, la de ese día de origen,
creada por el Yux del día, de ese día de origen. Entonces termino amortiguando en esa forma con un F5 y allá con un J7. ¿Está? Entonces, para lograr saber con quiénes estás amortiguando, no tenemos, ni yo ni vos, como un semejante de mí mismo, no tenemos la capacidad de poder saber exactamente cuál es la fecha de origen de todo lo que tenemos alrededor. Pasaría a ser una especulación, ya que la única parte de mí mismo que sí tiene esa información es Dios, por el hecho de que Él está haciendo esas otras cosas. Entonces no le queda otra alternativa que tener que informarse de cuál es la energía de esa otra cosa, de cuál es el yux que está creando a esa otra cosa. Pero si yo simplemente le pregunto a esa otra cosa o averiguo cuál es la fecha de origen de esa otra cosa, automáticamente yo voy a poder saber cuál es ese yux que está creando la energía de esa otra cosa y voy a saber cuál es también el yux de amortiguación de energía entre ambos, que eso se hace sumando mi yux con el de esa otra cosa. Por ejemplo, si el de esa otra cosa es el yux, por ejemplo, el 25 y el mío es el 33, entonces sumo 25 más 33. Y eso me está dando 25 más 33, ya me perdí. A ver, vamos a hacer la cuenta en la calculadora porque soy malísimo para estas cosas. No es que sea malo, pero es más fácil hacer la cuenta. 25 más 33, 58. Muy bien. ¿Y quiere 58? Entonces voy a la brújula y ahí en esa celda pongo 58, 58. ¿Y cuál es el yux? M6, N6. Entonces, la amortiguación de energía que estoy produciendo entre esa forma y esta que yo soy es N6. Es así de simple. ¿Tá? Y lo mismo con el yux del día. Podés saber el factor de amortiguación de energía de absolutamente todo lo que con todo lo que estás amortiguando. Obviamente el más importante es el del día. Si vos sabés que hoy es de 3, lo único que tenés que hacer es sumarlo con el tuyo. Y de esa manera vas a saber cómo se desarrolla el ángel, el yux de amortiguación entre vos y todo lo que tenés como el día en desarrollo que está sucediendo en el día de hoy. ¿Ok? Bueno, y hoy es un día para jugar, así a ¿qué podemos jugar? Bueno, yo te estoy invitando a jugar a la sumatoria de los yux, pero podés jugar a cualquier tontería. Hoy es el día para jugar. Hoy se activa la chispita vital con el fin de jugar. Vinculando la ilusión. Entonces, vinculando la ilusión de uno mismo con la de esa otra forma, voy a poder lograr jugar con esa otra forma. Así de simple. Entonces, vinculando mi ilusión con la del otro jugador, vamos a poder crear un juego en el cual los dos salgamos ganando, ya que no hay juego más idiota y más errático que los juegos que hacen que uno de los dos pierda. Si bien, obviamente me vas a decir, che, Guille, pero en planeta Tierra, acá donde vivimos, todos los juegos son así. O sea, todos los juegos son para que uno gane y el otro pierda. Bueno, sí, porque es planeta Tierra, es el planeta basado en el error. La palabra te lo dice, por ti o para ti erra la Tierra, que te entierra en la Tierra. Es un juego del error, el planeta Tierra, la existencia del planeta Tierra. Por lo tanto, es obvio que todos los juegos involucran un perdedor y un ganador. Pero a nivel cronocrático, que es la evolución del planeta Tierra y de tu estado de conciencia actual, los juegos son para que ambas partes funcionen amortiguando energéticamente a la perfección. Por lo tanto, los dos ganan. No hay posibilidad de que en el juego cronocrático se pierda. De por sí te podría decir que el juego cronocrático es el verdadero juego del amor, en donde la amortiguación que se produce hace que el amor se equilibre de tal manera satisfaciendo a ambas partes simultáneamente y a la vez. Por ejemplo, hacer el amor con la persona que más querés
que más a más, y lograr que los dos finalicen a la vez, que los dos acaben a la vez. O incluso, si tu gran amor es una persona y estás ligado con esa persona, supuestamente hasta la muerte, lograr poder morir exactamente en el mismo instante los dos. Bueno, así que más allá del juego que se establezca al jugar con todo aquello otro que te da el mundo para que puedas jugar, sea una ilusión, sea una realidad, sea lo que sea, todo está diseñado para tu satisfacción. Ahora el tema es que puedas encontrar esa satisfacción en lo que tenés creado. Si tu estado neurótico es demasiado grave, nunca vas a encontrar la satisfacción. Siempre vas a encontrarle una quinta pata al gato. Siempre vas a estar pensando en que no debería haber sido de otra manera y bla 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 bla. Y vivís en un en eterna queja, en una eterna angustia que jamás vas a estar feliz con la creación. Es posible. El mundo también está diseñado para que se te desarrolle una neurosis de tal tipo. Ahora, si sabes que eso no es un estado consciente normal de tu ser y entendés que eso es una neurosis, una enfermedad mental en la cual tu ego, tu yo soy, está en un eterno escape de la hora, eh, sin posibilidad de poder disfrutar de la hora, porque al momento en que lograras disfrutar de la hora, dejarías de escapar de la hora y pasarías a disfrutar de lo que tenés. Entonces, eso hace que nunca estés satisfecho. Y a mí me ha pasado incluso, a todos nos ha pasado en algún momento de no estar satisfecho con lo que te está sucediendo, con lo que nos está sucediendo. Pero bueno, eso no significa que por más que Maya, la realidad que tenés planteada alrededor tuyo, solamente es una ilusión sensorialmente creada en vos, no significa que eso no te pueda brindar una buena vida, una buena experiencia de existencia y, hablando cronocráticamente, una buena amortiguación de energía para que te sientas feliz. Es posible lograr la felicidad en la tierra, es posible ser feliz en esta vida. Es cuestión de decretarlo, de declarar: yo quiero que esto sea así. ¿Ah? Bueno, mi amiguito, que logres poder activarte con el fin de jugar, vinculando la ilusión. El día de hoy se sella el proceso de la magia, nada menos que con el tono eléctrico del servicio, así que algún servicio le vas a encontrar al vicio de ser el ser del servicio de este día. Chau, 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 divertite con las palabras, que de eso estamos hechos. Chau.